bendecido 2024. Amén. Ante aquel que es digno de toda gloria y de toda honra. Amén. Amén. Pasará el tiempo, pasarán nuestras etapas de la vida, pero Él seguirá siendo digno de gloria. Tendremos momentos de mucha felicidad, de mucho regocijo. Él será digno de gloria, y tendremos momentos de aflicción o de tristeza. Él será digno de gloria. Amén. Por quién es, por lo que es y por lo que ha hecho por nuestras vidas. Amén. Y en esta tarde quiero compartir con ustedes una palabra, un pensamiento que vamos a afirmar con varios ejemplos bíblicos. El primero está en Lucas capítulo 24, versículo 13 al 24. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, y vamos a leer del versículo 13 en adelante. Si lo ha encontrado, leemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y dice así: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Amén. Invito a que oremos, Señor, al Señor. Padre amado, gracias te damos por este día, esta primera reunión de este año 2024, Señor, al cual llegamos con diferentes momentos, Señor, de nuestras vidas. Algunos están en su crecimiento, en su niñez. Algunas hermanas se están esperando en familia. Algunos, Señor, están en la etapa de la adultez, otros en la juventud, en la adolescencia. Algunos son abuelos. Pero en cada una de esas etapas de nuestras vidas podemos decir que tú nos has acompañado, tú has guiado nuestras vidas hasta llegar a donde estamos hoy. Hasta aquí tú nos has ayudado. Tú eres nuestro Ebenezer, Señor, que nos
acompaña en cada instante de nuestras vidas, aún en aquellos momentos en los que nosotros nos apartamos, porque tú no te apartas, Señor. Gracias porque tú estás en medio nuestro, estás en nuestros corazones y eres quien nos sustenta con tu diestra de poder. En este día queremos darte gracias porque hemos tenido la bendición de adorarte, Señor, a través de cánticos, de la oración, de meditar en lo que cantamos, Señor, porque tú nos enseñas que tenemos que cantar con el entendimiento. Y en este día queremos agradecerte porque hemos podido hacerlo en libertad. Oramos por aquellos que no han podido llegar, por aquellos que están trabajando, por aquellos que están de viaje, por aquellos que están decaídos, que están desalentados. Dios mío, tú seas obrando en cada uno de sus corazones. También, Señor, oramos por aquellos que están pasando por tiempos difíciles, Señor. Oramos por la familia Valderrama, rogando, Señor, que tú puedas obrar sobre la vida de este varón. Ten misericordia, Señor. Y sobre todo, estés fortaleciendo la vida de la familia, que tiene que superar momentos tan duros, tan tristes. Dios mío, que ellos puedan sentir tu presencia en sus corazones, pero también en el entorno, en el contexto en el que ellos se encuentran, actuando, obrando, Señor, conforme a tu propósito. Oramos por la familia Fernández, Jiménez, Señor, por fortaleza. Luego la pérdida, Señor, de esta joven mamá. Señor, tu misericordia sea extendida para cada uno de ellos, especialmente por su familia, por su esposo, por sus hijos. Seas tú, Señor, trayendo consuelo y fortaleza en medio de tanto dolor. Señor, y en esta hora nos disponemos en tus manos para oír tu voz, para que tú nos hables conforme a tu propósito en este día. Creemos que cada vez que lo haces, Señor, es porque tienes un sentido, una razón de hablarnos, Señor, y queremos prestar atención a lo que tu palabra nos va a aconsejar en esta hora. Señor, seas tú tomando mi vida en tus manos una vez más, Señor, para que a través de mis labios, de mis palabras, Señor, pueda, Señor, ser transmitida tu verdad, el Evangelio de poder. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, conocemos esta parte de la historia luego de que Jesús fue crucificado en la cruz. Lo llevaron a un sepulcro y allí estuvo 3 días. Muy temprano por la mañana las mujeres fueron a ungir, a perfumar el cuerpo del Señor. Y cuando llegaron ahí, sabemos que ya no estaba y que un ángel les indicó que Él estaba vivo, que Él había resucitado. Esto fue tan notorio porque fue en Pascua, en la época de la Pascua, en donde Jerusalén se llenaba de judíos que venían de todas partes del Imperio Romano, donde estaban dispersos. Por eso es que por allí el comentario de estos dos que iban caminando, diciéndole a Jesús: soy el único forastero, soy el único que no soy de estas tierras, de esta ciudad, que no sabe de esta noticia. Y Jesús, en medio de ellos, le pregunta qué cosas habían ocurrido, y acá empiezan a hablarle de Jesús Nazareno, ese profeta poderoso en obra, en palabra, delante de Dios. Cómo le entregaron, cómo fue crucificado, cómo fue llevado a la tumba, y además ya han pasado 3 días. Para ellos ya era imposible, era irreversible la situación. Y es como que ellos habían perdido toda ilusión, porque dice ahí en el versículo 21: nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel.
Dios nos va a hablar en esta noche acerca de las expectativas, ¿sí? Las expectativas. Y justo ahora empezamos un año nuevo y siempre tenemos expectativas, ¿sí? Expectativa es, en pocas palabras, la esperanza de que ocurra algo, ¿sí? La esperanza de que algo ocurra, de que algo logremos, de que algo alcancemos, de que algo suceda. Eso es la expectativa. Y estos dos discípulos de Jesús en varias ocasiones ellos se consideran una entre nosotros, unas mujeres de entre nosotros, han ido ahí, y otros de los nuestros fueron al sepulcro. O sea, ellos estaban identificados totalmente como discípulos de Jesús, pero estaban totalmente desilusionados. Sus expectativas aparentemente no habían sido cumplidas, porque la expectativa de ellos era que Jesús lo liberara de sus enemigos, o sea, del Imperio Romano, y que trajera una libertad política. Porque ellos pensaban en ese Mesías político, un gobernante, un rey, alguien que les librara de la opresión del Imperio Romano. No entendieron que Jesús venía a hacer algo mucho mayor que esto, no a librar a una nación, sino a darle la oportunidad a toda la humanidad, la contemporánea y la que había de seguir, darle la oportunidad de tener salvación, de ser salvo, no de la esclavitud de un imperio, sino de la esclavitud del pecado. Esta fue la obra que Jesús realizó en la cruz. Entonces, en todos los ámbitos, hermanos, de nuestra experiencia como seres humanos, tenemos expectativas, siempre hay expectativas. Si no, no haríamos nada, ¿sí? Entonces está la expectativa, un niño de, bueno, cuando empiezan las clases, cómo será la escuela, qué es lo que va a aprender, los útiles y todo eso. Yo todavía recuerdo con gran emoción mis primeros colores, las primeras fibras, y para mí era una novedad, ¿sí? La cartuchera, los cuadernos, tapa dura, tapa blanda, carpeta de dibujo y todas aquellas cosas, una expectativa. Y así en cada momento, ¿sí? La expectativa del noviazgo. Creo que ya pasamos por esa etapa. Cuánta expectativa, ¿sí? Decir, quiero tener un noviazgo de las películas de Hollywood, ¿sí? Donde todo sale bien, donde hay cartitas, cositas lindas, ¿sí? La expectativa del matrimonio. Pero cuántas veces, hermanos, las expectativas que tenemos acerca de algo después no se cumplen. Y las expectativas revelan en cierta medida qué es lo que hay, qué deseamos en nuestro corazón. Por ahí uno tiene una expectativa, hoy que se pueden comprar muchos elementos, muchos bienes por internet. A lo mejor uno ve una foto y dice, qué tremendo es, y cuando llega, veo que hay que ver siempre las medidas, pero la foto era más grande. Compré un recipiente para ensalada y resulta que me sirve para, no sé, para maní. Era una cosita chiquitita así, es inoxidable, pero hay veces que las expectativas que uno tiene no se cumplen, ¿sí? En todos los ámbitos. Como yo quiero ser, como esposo, como padre, como esposa, como madre, expectativas laborales. ¿A cuánto le ha pasado que entran los primeros días de trabajo, están enamorados del trabajo, esto es lo que yo quería, y después del primer mes ya empiezan a revertirse, ya empiezan a mover todas las cosas negativas, los defectos, ¿sí? Pero cómo las expectativas no cumplidas a veces ocasionan que cambio en o una influencia en nuestras emociones. Jesús le dice en el versículo 17, ¿por qué estáis tan tristes?
Porque en definitiva, hermano, Jesús había hecho lo que tenía que hacer, consumado está completado, ha sido terminada la tarea, la obra, el propósito para el cual fue enviado. Pero el único que lo entendía era Él. Los demás no se habían dado cuenta, estaban tristes porque la expectativa pasaba por otro lado. Entonces, Jesús, ahí a partir del versículo 25, le dice: oh insensato, tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Como que le estaba diciendo, las expectativas de ustedes no deben estar basadas en circunstancias, en hechos, por más reales que sean, sino en la palabra de Dios, lo que Dios ha escrito, lo que Dios ha dicho. Después estaba hablando del Mesías. Está escrito en todos los profetas, han hablado acerca de lo que tenía que suceder. No les debería tomar por sorpresa. La expectativa debería ser la correcta para que no sufran como están sufriendo. Entonces, hermanos, estamos iniciando un año nuevo, y ¿cuáles son nuestras expectativas? Y depende del día, ¿sí? Hasta ayer a las 9 de la mañana más o menos teníamos una expectativa. Después de que llegaron los mails, las estaciones de YPF, que eran las únicas que no habían aumentado, aumentaron otra vez. Resulta ser que mis expectativas cambiaron, ¿sí? Ahora no sé si voy a andar en bicicleta, a dedo, ¿sí? Por dar un ejemplo. Pero, y es ahí, hermano, donde, porque por supuesto que las expectativas de un cristiano deben ser expectativas de fe, porque nos manejamos en el ámbito de la fe, no en el ámbito natural. Simplemente en el ámbito natural, bueno, está todo complicado. Nos dicen los que gobiernan que viene complicado el año. Entonces, si estamos en enero y está complicado, ¿qué será dentro de 3 meses? Es como los médicos, veo que le dan el panorama medio oscuro por la duda. Porque a veces tienen que tener esa... no se sabe cómo puede reaccionar el cuerpo. Bueno, en este caso me parece que hasta... parece que fuera así, ¿no? Que se dice va a ser peor de lo que podemos pensar. Entonces, ¿qué pasa con nuestras expectativas? Nos caemos, nos entristecemos. Oh, yo pensaba otra cosa. Yo esperaba otra cosa. Entonces, primero, hermanos, nuestras expectativas tienen que estar sostenidas en las promesas de Dios. Porque si Dios es el que ordena y el que manda, hermanos, en el universo, también es el que ordena y manda en nuestras circunstancias. Amén. Entonces, a partir de ahí deben generarse nuestras expectativas. Vamos a ver otro ejemplo. En Génesis 15, del 1 al 7. Aquí nos encontramos con Abraham. Todavía no era Abraham. Todavía era padre enaltecido. Todavía no era padre de multitudes, ¿sí? El contexto, hermanos, es que Abraham era un hombre rico, un hombre que tenía mucho ganado, muchos criados, y era un hombre influyente. Se había separado ya su hijo Lot, de su sobrino Lot, que se había ido a vivir a Sodoma, pero unos reyes se unieron, ¿sí? Y atacaron a Sodoma y a Gomorra, y entre los que se llevaron cautivos se llevaron a su sobrino, toda su familia y todos sus bienes. Entonces Abraham fue a buscarlos, los recuperó, trajo un gran botín, estuvo con el sacerdote Melquisedec lo bendijo, y después de todo esto vienen estas palabras de Dios. Vino palabra, Génesis 15:1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Escuchen la palabra, la respuesta de Abraham. Y Abraham respondió: Señor Jehová, ¿qué me darás?
siendo así quedando sin hijo. Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer, era de Damasco. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí tenemos otro hombre, un hombre de Dios con grandes expectativas. Fundamentalmente la expectativa de tener un hijo con su esposa Sarai. Ahora vemos, como le decía recién, un hombre rico, un hombre con una gran reputación, un hombre bajo la bendición del sacerdote Melquisedec, un hombre que lo tenía todo, y Dios le trae una palabra y le dice: yo soy tu escudo, yo te voy a cubrir, te voy a cuidar. Pero eso ya lo tenía desde que salió de Ur de los caldeos. Siempre Dios estuvo sobre él. Por eso él le dice: ¿qué me vas a dar? Él tenía todo, pero la expectativa más grande que él quería que se cumpliera no la tenía, y no se la podía cumplir ni la riqueza, ni de su fama o su reputación. Entonces Dios le da una palabra, y fíjese, esto es interesante. Hay una porción de la Biblia que dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. Así como más elevados son sus pensamientos, también son más elevados sus caminos que los nuestros. ¿Cuál era la expectativa de Abraham? Tener un hijo. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Te voy a dar una descendencia. ¿Por qué? Porque no le dijo: salí, mirá, viste la luna, bueno, va a tener un hijo. No, salí, mirá las estrellas y contarlas, si podés contarlas. Así va a ser tu descendencia. Entonces, hermanos, ¿y sobre qué debía establecerse la expectativa de Abraham? Sobre lo que Dios le había dicho, sobre la palabra de Dios. Otra vez lo mismo. Cada vez se ponía más grande, cada vez su esposa envejecía más, cada vez era más imposible. Sin embargo, hermano, cuando Dios habla, nuestra expectativa debe ser estar alineada a lo que Dios nos dice, no a lo que las circunstancias nos dicen. ¿Amén? Y le creyó al Señor y le fue contado por justicia. Así que aquí vemos otro ejemplo de otro tipo de expectativa. Marcos capítulo 5 leímos hace poco dos historias, ¿sí?, acerca de Jairo, un principal de la sinagoga, que tenía una hija de 12 años gravemente enferma, y por otro lado una mujer que sufría por 12 años, hacía 12 años, de una pérdida de sangre, de una enfermedad. Sabemos que ambos tenían una expectativa diferente. Jairo venció su reputación, es decir, bueno, este es un principal en la sinagoga, y sin embargo va a ir a buscarlo a Jesús, el cual no aceptaban los judíos religiosos, ¿no? Los fariseos, los saduceos, los escribas, los sacerdotes. Entonces él vence todo eso, pero le dice: Señor Jesús, mi hija está muy grave, ¿por qué no vas y orás por ella? Esa era la expectativa, que Jesús respondiera de una forma en particular, que fuera y orara por ella. Una expectativa que podemos decir un poco baja en relación a la de la mujer, porque él fue públicamente, todos lo vieron, todos lo escucharon. Jesús le dijo: bueno, muy amablemente, voy a ir a orar por tu hija.
mientras iban en camino, hubo una mujer, hermano, que ni siquiera le quiso hablar a Jesús, ni que nadie se enterara, porque era la mujer, vimos hace poco, considerada inmunda, ceremonialmente, por esa pérdida de sangre. Era una mujer, no podía acercarse o tocar a un maestro, un rabino. Pues sin embargo ella, la expectativa es, si tan solamente toco su manto, no lo iba a tocar a él, toco su manto, voy a ser sano. Esa es una expectativa de fe. Y lo vimos el otro día, que Jesús ni siquiera es que estuvo consciente, salió virtud de él. Amén. En su mente, su expectativa es solamente si yo toco, la expectativa de fe, una confianza. Y vimos, si usted lee ahí, que ella creía que él era el Mesías, por cómo ella luego confiesa y habla delante de Jesús. Entonces, hermanos, cuando sucede esto y que se tardó el Señor Jesús, se demoró, le avisaron a Jairo que la hija había muerto. Entonces, no moleste más al maestro, ella ya ha muerto. Pero él le dijo, no temas, cree solamente. Y como que creía, pero le faltaba un poco más. En ese tiempo que se demoró, el Señor Jesús fue tratando con la fe de este varón. Cuando llegó, sacó a todos los que estaban llorando. Ahí tocó Jesús a esa niña, le dijo, levántate, y esa niña se repuso. Un milagro. Amén. Entonces, qué interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestra expectativa hace que la gracia de Dios se manifieste, que el poder de Dios se manifieste de una u otra manera. Una cosa es que te toca el Señor y otra cosa es tocar al Señor, ¿no? Como esta mujer, con tanta fe. Entonces, nosotros, el Señor quiere que nosotros creamos, que nuestra expectativa esté basada, no es que tenemos que vivir en una cueva, en una burbuja, que no es vivir una irrealidad, sino que es vivir en la verdad de lo que Dios dice. Amén. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos, ¿cuáles son, o lo que le hago, que Dios nos hace, cuáles son sus sueños, sus anhelos, hoy, 4 de enero de 2024? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Puede creer que sus deseos son, que los deseos del Señor son más grandes que los suyos? ¿Que Él puede superar la expectativa? Porque Él lo va a hacer siempre. Importante a veces no encasillarlo. Yo quiero, Señor, necesito esto, pero que sea como yo quiero. Que sea así, en este momento, de esta forma. A veces que eso, más que expectativa, es una confianza, sí, pero que no está al 100%, ¿no? Señor, la expectativa correcta es, Señor, que se haga tu voluntad, y sé que me va a sorprender. Mi expectativa no está en lo que dicen los hombres, no está en cómo se encuentran las situaciones. Mi expectativa está en que tú eres mi pastor, nada me faltará. En que tú eres mi sanador, en que tú eres el que rescata el hoyo de mi vida, y todo lo que vimos en el Salmo 103 el otro día. Amén. Amén. Entonces, es importante, hermanos, que perseveremos en esa confianza, en la fe, en creer en el Señor, que podamos tener pensamientos centrados, enfocados en Él, porque es probable que a veces Él se demore en responder, en glorificarse, pero Él lo va a hacer. Amén. Él lo va a hacer. Vamos a ir a otro ejemplo, ya vamos terminando, en Mateo 9, 28 y 29. Aquí en esta ocasión son dos ciegos que se acercan a Jesús. Mateo 9, 28 y 29 dice, llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo, ¿creéis que pueda hacer esto?
Ellos dijeron, sí, Señor. ¿Cuál era la expectativa de ellos? De un ciego. ¿Cuál era la expectativa? Ver. No es muy poca cosa, ¿no? Porque, hermano, cuando se perdió la visión es muy difícil recuperarla. Aún en nuestros tiempos que hay tanta tecnología y demás. Entonces tienen una expectativa elevada. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿Y qué pasó? Recibieron la vista. Conforme a vuestra fe. No es una cuestión de la fe, es una cuestión proporcional. Es como... Para dar un ejemplo, imagínense que la gracia de Dios es un océano, un mar inmenso. Y nuestra fe, hermano, vendría a ser, puede ser como una cucharita. Entonces yo voy a sacar, veo que dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. O sea, accedemos a esa gracia por medio de la fe. Bueno, accedemos al obrar de Dios, a que Dios cumpla su expectativa, a que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida, como aquella mujer que tenía esa pérdida de sangre. Accedemos en proporción a nuestra fe. Entonces, si yo voy a la gracia de Dios con una cucharita, igual en esa será la proporción. Si voy con un cucharón, esa será la proporción. Si voy con un balde, ¿sí? Pero eso es fe. Y eso es confianza en la palabra del Señor, en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha prometido, en lo que Él nos ha hablado en su palabra. Amén. Entonces, si queremos ser sorprendidos en este año, en nuestras expectativas, y a veces parece que ya renuncio a esta expectativa, porque ya se ve que no voy a poder llegar. En vez de aplicar la fe, en vez de creerle al Señor. ¿Ven? Entonces, debemos, hermanos, tener una fe que implique, hermano, que nuestras expectativas no está fundada en cosas que podamos medir, sino en aquello que Dios ha prometido en su palabra para cada uno de sus hijos. Amén. Entonces nuestras expectativas van a ser probadas por las dificultades, enfermedad, crisis, problemas, en la finanza. ¿Cómo son nuestras expectativas? No hay plata. Mañana es 5, pasado, los reyes. Pobre los reyes, ¿no es cierto? Oro, incienso y mirra llevan a Jesús. Bueno, un heladito, bueno. No, los papás, siempre Dios les va a dar la gracia para sorprender a sus hijos, seguramente. Más allá de lo material, ¿sí? Los chicos están contentos, ¿no es cierto? Nuestras expectativas van a ser probadas en las cosas pequeñas, hermano. Porque no vamos a tener expectativas grandes si en las pequeñas cuestiones no tenemos expectativas en el Señor, expectativas relacionadas con la fe, ¿no? Hay un ejemplo en 1 Reyes 18, donde el profeta Elías está en el monte Carmelo, se arrodilla, pone su cabeza entre sus piernas y le dice al criado, anda al mar y mirá qué es lo que ve. El criado va y vuelve y dice, no veo nada, no hay nada. Bueno, anda otra vez. Vuelve, no hay nada. Bueno, 7 veces lo mandó. A la 7ª vez dice el criado, ve una nube como la palma de una mano, chiquitita, ¿sí? Sin embargo, hermano, la expectativa de Elías no estaba en el tamaño de la nube, sino en lo que Dios le había dicho que iba a hacer. Entonces, rápidamente anda a avisarle acá que le ponga la rueda al carro, no sé, salga porque se vino una gran lluvia, hermano, y después se vino una gran tormenta. Hermanos, esto es la expectativa, creerle al Señor. Más allá de
¿Qué puede hacer una nube muy pequeña? No. Él creía que Dios iba a cumplir lo que ya le había mostrado que iba a hacer. Esa clase de expectativa a veces la tienen los niños, ¿no? Hoy le preguntaba a mi esposa porque había escuchado un testimonio que se me había olvidado quién era, pero bueno. Un pequeño de allá en Trapiche, nieto del pastor Oscar, resulta que iba a venir uno de sus cumpleaños y quería los abuelos le preguntan ¿qué quisiera? Quiero un karting. Claro, los abuelos no estaban en condiciones, se les partió el corazón y los padres tampoco. Entonces le dijeron, ¿por qué no se lo pedía al Señor? Y el niño, hermano, con una expectativa de fe, se puso a orar y le pidió a Dios un karting, pero era imposible, hermano. El pastor lo cuenta y dice, era imposible. Cuando llegó el día del cumpleaños, hermano, el padre de esa criatura le trajo un karting. Todos lloraban. El único que estaba feliz porque era la expectativa que tenía, no le podía fallarle Dios. Dios le consiguió un karting. Hermanos, este es un ejemplo. Cuando nosotros vamos creciendo empezamos a razonar más las cosas, a sacar más cuentas, entonces no nos dan los números y vamos perdiendo esa expectativa como aquella mujer. Si tan solamente toco, no quiero ni que me escuchen, ni que me vean, ni que me digan nada, si tan solamente toco el manto, salió virtud de él, poder de Dios. Entonces, hermano, que nosotros podamos tener ese nivel de expectativa, porque nuestro nivel de expectativa, es decir, nuestro nivel de fe, determina el poder de Dios que se va a manifestar en nosotros. Entonces este es un año complicado en la economía, en la finanza, en un montón de cuestiones que no sabemos cómo vamos a hacer, pero será un año en el que no deberemos perder nuestra expectativa, no en los hombres, sino en el Dios Todopoderoso que nos sustenta. Y así como Abraham dijo, sí, ya sé que vos me has venido sustentando y cuidando y guardando desde que salí de Ur, también es el Dios que puede cumplir con nuestras expectativas. A veces, como Abraham, podemos decir, yo quiero un hijo, y Dios nos va a decir, te voy a dar una descendencia. Amén. ¿Qué problema? No, pues sobre que ya tenía el problema, la edad, sacando cuenta de los años, viendo a su esposa que ya estaba envejeciendo también, ahora sumarle no solamente la imposibilidad de un hijo, sino cómo pensar que va a tener una descendencia como incontable, porque esas cosas las hace Dios. Amén. Entonces, hermanos, esa expectativa está ligada a nuestra fe. Entonces, tendremos que fortalecernos en fe para que este año, hermanos, no perdamos expectativa y no estemos como el camino Maús. Y yo pensaba que Dios iba a hacer esto, yo pensaba que las cosas iban a ser así, yo pensaba que iba a pasar esto, que iba a pasar aquello. No, y no, que vamos a decir, yo estoy firme, confiado en que Dios va a intervenir, va a sostener, va a obrar, va a abrir puertas, no sé, algo va a hacer, pero mi expectativa está puesta en el Señor, en el Todopoderoso. Amén. Que Dios, hermano, nos guíe y que podamos ir a la palabra, meternos en ella, pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, pedirle palabras al Señor, no solamente para conocer, sino palabras específicas de Dios para nuestras vidas. Y cuando Dios te da una palabra, caminar en esa palabra como lo hizo Abraham. Llegó a la tierra prometida, llegó a la tierra prometida. Dios le dio esa tierra prometida a su descendencia. ¿Se la dio o no se la dio? Hasta el día de hoy se la quitaron, pues la recuperaron, hermano. Si usted ve la historia, cómo fue todo esto, en el año 47 por ahí. Increíble.
Es increíble, hermano. Entonces, ese es el Dios al que servimos, hermano. No es que, bueno, pero Abraham era otro tiempo. Hoy estamos en la época de la gracia, acercados confiadamente al trono de gracia. Hay gracia abundante, pero acceder a esa gracia es por la fe, nuestra confianza. Acercados confiadamente. Confianza es creer, confiar en lo que Dios ha prometido, en lo que Dios ha dicho. ¿Amén? ¿Cuál es el nivel de expectativa que tiene hoy? Si su corazón no está expectante, no va a pasar nada. Pero si su nivel de expectativa es grande, hermano, su nivel de fe es grande en el Señor, decir, yo confío, no importa lo que me digan, lo que escuche, lo que vea, yo confío y creo en el Señor, Dios le va a sorprender. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos porque hemos podido meditar en tu palabra. Encontramos, Señor, en Cleofas, su compañero, que iban tristes caminando en Maús, hablando de todas las cosas que habían ocurrido. Y a veces que nos podemos comparar con ellos, nos podemos identificar con ellos, porque a veces nos ocurre esto. Porque tantas veces nuestras expectativas no son cumplidas. Y por lo general esas expectativas que no son cumplidas porque no las estamos teniendo en ti, sino que las estamos teniendo en las personas, en las circunstancias, los hechos. Nos recuerda también a Juan el Bautista, que después de haber presentado al Cordero de Dios, al Mesías, al enviado del cielo, cuando fue encarcelado por Herodes, mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús si Él era el que había de venir, porque su expectativa no fue cumplida. Pensaría, ¿cómo es posible que yo sea el precursor de Él? Que Él haya dicho que no hay otro profeta como lo soy yo, y esté en la cárcel y próximo a morir. Y Jesús le manda a decir, hay milagros, los ciegos ven, los cojos caminan. Peor todavía, Señor, a veces nos ocurre eso, que tenemos expectativas que no se cumplen porque no están siendo expectativas sostenidas por tu palabra, Señor. Por eso, sino por anhelos, simplemente por cuestiones del corazón. Y cómo las expectativas pueden influenciar nuestras emociones. Ellos estaban tristes, afligidos, desilusionados porque ya veían que no iba a haber esa libertad que ellos esperaban. Señor, pero gracias porque en cada uno de estos ejemplos tú nos muestras que hay gente que creyó en tu palabra, que hay gente que sí tuvo una expectativa basada en tus promesas, en tu verdad. Por eso, Señor, en esta hora te ruego que nos ayudes como hijos tuyos, como pueblo tuyo, como nación santa, como pueblo adquirido. Señor, queremos tener una expectativa correcta, Señor. No en ilusiones humanas, no en circunstancias favorables o desfavorables que eleven o disminuyen nuestra expectativa, sino una expectativa permanente, persistente, como la de Abraham. Abraham creyó, aún a pesar de toda dificultad, de todo imposible, esperanza contra esperanza, es decir, aun cuando humanamente no había ninguna esperanza, siguió creyendo, porque creyó que era fiel que lo había prometido. Señor, y en esa misma manera tú estás queriendo que nosotros en este año, cada año por supuesto, pero en este año tan particular para nosotros como argentinos,
podamos, Señor, no bajar nuestras expectativas, sino mantenerlas en alta, no en las circunstancias, sino en lo que tú nos has prometido, Señor, porque fiel es el que lo prometió. Señor, por eso en esta hora yo te ruego por cada hogar, por cada familia, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús oramos, Señor, para que la fe no decaiga. Sabemos que es allí donde va a atacar donde van a atacar las tinieblas, nuestra fe, porque sin fe es imposible agradarte. Una oración sin fe no llegará a tu trono como algo grato. Una adoración sin fe no llevará como un perfume grato hacia ti. Un servicio sin fe, un testimonio sin fe. Señor, por eso estamos siendo atacados en nuestra fe, pero queremos afirmar nuestra fe, la cual va a ser probada. Va a ser probada, va a haber demoras en la respuesta, va a haber dificultades, va a haber inquietudes, pero aquel que permanezca en fe, creyendo con la expectativa de ver tu gloria y tu poder, lo va a ver. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, dijiste aquellos que estaban junto a la tumba de Lázaro. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Señor, queremos ver tu gloria en este tiempo. Queremos ver tu gloria, queremos ver tu poder, porque tú sigues siendo el mismo Dios que le habló a Abraham, el mismo Dios que le habló a Elías, el mismo Dios que obró mientras estuviste en la tierra. Eres el mismo Dios que creó el universo. Los que hemos cambiado somos nosotros, los que estamos limitando, Señor, el disfrutar de tu poder, somos nosotros, Señor. Por eso, Señor, queremos elevar nuestras expectativas, no de una forma humana, sino basado en tu palabra, Señor. Y que cada día, Señor, tu palabra sea el fundamento que nos permita caminar, Señor, con estabilidad. Porque dice tu palabra, nos enseñaste que aquel que edifica sobre la roca, sobre la verdad, sobre el fundamento sólido, pueden venir tempestades, ríos, vientos y golpear, pero no vamos a caer. Esa casa no será removida, esa casa no se va a desestabilizar. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús te rogamos que nos ayude en este año a mantener elevadas, altas nuestras expectativas, porque no estamos confiando en un hombre, no estamos confiando, Señor, en circunstancias, estamos confiando en el Dios Todopoderoso, en el Dios que nos ha enviado una palabra y que esté interesado en que nosotros podamos disfrutar, Señor, de ese tu poder y esa gracia derramada en favor de cada una de nuestras vidas, Señor. Señor, si alguno de tus hijos llegó con expectativas bajas, en el ámbito que sea, en el ámbito de la salud, en el ámbito laboral, en el ámbito financiero, en el ámbito aún de los sueños, de los anhelos, de los proyectos, de los planes, Señor, en el nombre de Jesús, sea tu palabra comenzando a obrar, Señor, levantando, Señor, a ese hombre, esa mujer que está caído, Señor, viendo índice, viendo información que nos tira abajo, Señor, y que podamos empezar a mirar más lo que tú nos dices, a escuchar más lo que tú nos dices, para que esa expectativa no decaiga, sino que nos podamos mantener en fe, porque tú eres por nosotros, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor.